Un gesto de amabilidad en un supermercado cambia para siempre la vida de un millonario y una empleada soltera, demostrando que el verdadero amor nace en los momentos más inesperados. Prepárate para una sorprendente historia de amor. Déjanos en los comentarios de dónde estás viendo este video y suscríbete al canal para no perderte historias emocionantes como esta. El supermercado Soriana del barrio Oblatos bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde. Entre los pasillos iluminados por luces fluorescentes, Isela Márquez empujaba su carrito con cautela, calculando mentalmente cada producto que añadía. Sus dedos, ásperos por los años de trabajo doméstico, rozaban las etiquetas de precios con la precisión de quien conoce el valor de cada centavo. «Mami, ¿podemos llevar galletas?» La vocecita de Lupita, su hija de 6 años, la sacó de sus cálculos. Isela miró los grandes ojos café de su pequeña, idénticos a los suyos, y sintió ese nudo en el estómago que ya conocía tan bien, el de tener que decir que no. «Hoy no, mi amor. Tenemos que comprar las medicinas de la abuela Graciela primero», respondió, acariciando el cabello negro y lacio de su hija. En su mente repasaba la lista de prioridades: las pastillas para la presión de su abuela, el arroz, los frijoles, algo de verdura y, si alcanzaba, un poco de pollo para hacer caldo. Al llegar a la caja, Isela comenzó a sacar los productos con manos temblorosas. La cajera, una señora de mediana edad con expresión aburrida, pasaba los artículos por el escáner con movimientos mecánicos. El monitor mostró la suma total: 1,847 pesos. Isela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había calculado mal, muy mal. Con las mejillas ardiendo de vergüenza, comenzó a hurgar en su bolso gastado, sacando billetes arrugados y monedas. Sus dedos contaban una y otra vez, pero la realidad era innegable. Le faltaban casi 500 pesos. La fila detrás de ella comenzaba a crecer y podía sentir las miradas impacientes de los otros clientes. «Disculpe», susurró a la cajera. «Voy a tener que dejar algunas cosas». Su voz se quebró ligeramente mientras comenzaba a separar los productos que no podría llevar, incluyendo las medicinas de su abuela. Fue entonces cuando una mano se extendió por encima de su hombro, sosteniendo una tarjeta de crédito negra. «Yo me encargo», dijo una voz masculina, suave pero firme. Isela se giró, sorprendida, y se encontró frente a un hombre alto, de unos 30 y tantos años, vestido con una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, que a pesar de su simplicidad, gritaban elegancia. Sus ojos, de un color miel intenso, la miraban con una mezcla de amabilidad y algo más que no supo descifrar. «No, por favor, no es necesario», comenzó a protestar Isela, pero el hombre ya había entregado su tarjeta a la cajera. «Por favor, permítame», insistió él con una sonrisa cálida. «Todos necesitamos ayuda algunas veces». La transacción se completó en segundos. Antes de que Isela pudiera recuperarse de la sorpresa o siquiera agradecerle apropiadamente, el misterioso benefactor ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la salida. Lo último que vio de él fue su espalda perdiéndose entre la multitud, dejándola con una extraña sensación en el pecho y 1000 preguntas en la mente. «Mami, es como un ángel», exclamó Lupita, con la inocencia de sus 6 años, mientras ayudaba a guardar las compras en las bolsas. Isela asintió distraídamente, sus ojos aún fijos en la puerta por donde había desaparecido aquel hombre. No sabía que ese encuentro casual, en un supermercado de Oblatos, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Leonardo Aranda observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso 20 del edificio corporativo en Providencia. El skyline de Guadalajara se extendía ante él como un recordatorio de su posición en la vida, siempre en lo alto, siempre distante. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el escritorio de caoba, mientras su mente vagaba hacia el encuentro en el supermercado del día anterior. «Leo, ¿me estás escuchando?» La voz cortante de su hermana Victoria
lo devolvió a la realidad. Ella estaba de pie frente a su escritorio, sosteniendo una tablet con los últimos reportes financieros de las vinícolas Aranda. «Perdón, Vicky, ¿qué decías?», respondió, ajustándose la corbata en un gesto automático. Victoria puso los ojos en blanco. A sus 35 años, era la imagen viva de la ejecutiva perfecta. Traje sastre impecable, cabello negro recogido en un moño severo y una expresión que dejaba claro que el imperio familiar Aranda era su prioridad número 1. «Te decía que necesitamos tu presencia en Ajijic este fin de semana. La casa de verano necesita supervisión para los eventos de la temporada y francamente me preocupa que pases tanto tiempo encerrado aquí». Leonardo contuvo un suspiro. Las sugerencias de Victoria rara vez eran opcionales. Desde la muerte de sus padres en aquel accidente aéreo hace 5 años, ella había asumido no solo el control de las empresas familiares, sino también de la vida personal de su hermano menor. «Está bien, iré», concedió. «¿Algo más?». «Sí», Victoria consultó su agenda electrónica. «El personal de servicio temporal ya está contratado. La agencia envió buenos perfiles esta vez, incluyendo una mujer que trabajó para los Montemayor. Dicen que es muy eficiente». Leonardo asintió distraídamente, su mente volviendo a unos ojos café llenos de dignidad y a una pequeña niña que lo había llamado Ángel. Se preguntó si volvería a verlas alguna vez. Mientras tanto, en una modesta casa del barrio San Andrés, Isela terminaba de servir el desayuno a su abuela Graciela. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes llenaba la pequeña cocina. «¿Entonces dices que un desconocido pagó todas las compras?», preguntó Graciela, llevándose la taza a los labios con manos temblorosas. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaban con curiosidad. «Sí, abuela. Y antes de que empieces con tus novelas, no creo que sea el inicio de ninguna historia de amor», respondió Isela, empacando el almuerzo de Lupita. «Los milagros así no les pasan a las personas como nosotros. ¿Y por qué no?». La voz de Graciela tenía ese tono de sabiduría que solo dan los años. «Tu abuelo, que en paz descanse, era jardinero cuando lo conocí, y yo era la hija del dueño de la hacienda. El amor no entiende de clases sociales, mijita». Isela sonrió con indulgencia mientras ayudaba a Lupita a ponerse el uniforme escolar. «Eso era antes, abuela. Además, tengo que concentrarme en conseguir más trabajo. La señora Carmela me recomendó con una agencia que busca personal para una casa en Ajijic. Voy a la entrevista hoy». «¿Y Lupita?». «La vecina Mercedes me hará el favor de cuidarla. Es solo por unos días, si me aceptan». Graciela observó a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde que el bueno para nada de Rodrigo las había abandonado, Isela había cargado el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse ni una sola vez. «Solo recuerda, mi niña», dijo Graciela mientras Isela se preparaba para salir, «que a veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos». Isela besó la frente arrugada de su abuela, pensando en lo diferente que era su realidad de la del hombre del supermercado. Dos mundos paralelos que nunca deberían cruzarse, o al menos eso creía ella. La casa de verano de los Aranda se alzaba majestuosa frente al lago de Chapala, sus paredes blancas resplandeciendo bajo el sol de la mañana. Isela contempló la imponente propiedad mientras esperaba junto a otras 5 personas del personal temporal. Sus manos alisaban nerviosamente el delantal recién planchado sobre su vestido más formal. El mayordomo, don Joaquín, un hombre de edad avanzada con porte distinguido, los guiaba por las diferentes áreas de la casa. «La señorita Victoria es muy exigente con la limpieza», explicaba mientras señalaba los antiguos muebles de caoba. «Y el señor Leonardo, bueno, él es más reservado, pero igualmente observador». Al escuchar ese nombre, Isela sintió un cosquilleo en el estómago. Leonardo no podía ser el mismo hombre del supermercado. ¿O sí? México era demasiado grande para esas coincidencias. «Buenos días, Joaquín». Una voz masculina resonó desde la escalera principal.
¿Este es el nuevo personal? Isela se giró y su corazón dio un vuelco. Allí, bajando los escalones con elegancia casual, estaba él, el hombre del supermercado. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Leonardo se detuvo a mitad de la escalera, reconociéndola instantáneamente. Sus ojos color miel se iluminaron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Bienvenidos a todos», dijo finalmente sin apartar la mirada de Isela. «Espero que se sientan cómodos trabajando aquí». Joaquín procedió a presentar a cada miembro del personal. Cuando llegó el turno de Isela, ella inclinó ligeramente la cabeza. «Isela Márquez, señor Aranda». «Un placer, señorita Márquez», respondió Leonardo, con una ligera sonrisa que sugería que recordaba perfectamente su encuentro anterior. El resto de la mañana transcurrió en un borrón de instrucciones y tareas asignadas. Isela se concentró en su trabajo, limpiando y organizando la biblioteca de la casa, pero su mente no dejaba de volver a la realización de quién era realmente su misterioso benefactor. Durante la hora del almuerzo, mientras el personal descansaba en el área de servicio, María, una de las cocineras más antiguas, compartió algunos chismes. «El señor Leonardo no suele pasar tanto tiempo aquí», comentó mientras servía café. «Dicen que su hermana prácticamente lo obligó a venir esta temporada». «¿Por qué?», preguntó otra de las muchachas del servicio. «Ay, niña, porque desde que murieron sus padres, el pobre no hace más que trabajar. La señorita Victoria piensa que necesita distraerse, tal vez hasta encontrar una buena muchacha de sociedad para casarse». Isela fingió no escuchar, pero cada palabra se clavaba en su pecho como una aguja. ¿Qué había esperado? Que el heredero de las vinícolas Aranda fuera el príncipe azul de sus sueños. Por la tarde, mientras limpiaba los ventanales que daban al lago, sintió una presencia detrás de ella. «Señorita Márquez», la voz de Leonardo la sobresaltó. «¿Podríamos hablar un momento?» Isela se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Por supuesto, señor Aranda. Sobre el otro día, en el supermercado». «No tiene que decir nada», lo interrumpió ella suavemente. «Le agradezco su ayuda. Fue muy generoso, pero entiendo perfectamente que fue solo un gesto de amabilidad entre extraños». Leonardo dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «¿Y si le digo que no quiero que seamos extraños?» El sol de la tarde entraba por los ventanales, recién limpiados, bañando la escena en una luz dorada. En el lago, las aves acuáticas surcaban las aguas tranquilas, ajenas al momento de tensión que se vivía dentro de la casa. «Señor Aranda», respondió Isela con voz temblorosa, «hay fronteras que es mejor no cruzar». Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo en su interior le gritaba que ya era demasiado tarde. La frontera ya había sido cruzada en el momento en que sus miradas se encontraron por primera vez en aquel supermercado de Oblatos. Los días en la casa del lago transcurrían con una rutina aparentemente normal, pero cargados de miradas furtivas y encuentros casuales que de casuales tenían poco. Leonardo había desarrollado el hábito de tomar su café de la tarde en la terraza, justo cuando Isela realizaba la limpieza de los ventanales exteriores. Una tarde particularmente hermosa, mientras el sol comenzaba a hundirse en el lago tiñendo el cielo de naranja y rosa, Leonardo rompió el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. «¿Cómo está su hija?», preguntó, sosteniendo su taza de café humeante. «La pequeña del supermercado». Isela detuvo su labor por un momento, una sonrisa involuntaria iluminando su rostro. «Lupita está bien. Gracias por preguntar. Mi vecina la cuida mientras trabajo aquí. Debe ser difícil estar lejos de ella». «Lo es», admitió Isela, volviendo a su tarea. «Pero una hace lo que debe hacer. Las medicinas de mi abuela no se pagan solas». Leonardo la observó con admiración mal disimulada. «¿Siempre ha sido así de fuerte?» «¿Fuerte?» Isela soltó una risa suave. «No es fortaleza, señor Aranda. Es necesidad». «Leonardo», la corrigió él.
Por favor, llámame Leonardo cuando estemos solos. Sus miradas se encontraron y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El lago reflejaba los últimos rayos del sol, creando un espejo dorado que parecía extenderse hasta el infinito. No debería, respondió ella finalmente, pero su voz carecía de convicción. ¿Por qué no? Porque soy tu jefe, porque nací en una familia con dinero. Leonardo dejó su taza en la mesa y se acercó al ventanal donde ella trabajaba. Esas son etiquetas, Isela. No definen quiénes somos realmente. Tal vez no para usted, para ti, se corrigió ella, sonrojándose ligeramente. Pero en mi mundo, esas etiquetas significan la diferencia entre tener un trabajo o no, entre poder alimentar a mi hija o no. Leonardo guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. «Háblame de tu mundo», pidió finalmente. «Quiero entender». Y así, mientras el sol se ponía sobre el lago de Chapala, Isela le habló de su vida en el barrio San Andrés. Le contó sobre las mañanas apresuradas preparando el desayuno para Lupita antes de la escuela, sobre las tardes, ayudando a su abuela Graciela con sus ejercicios de rehabilitación, sobre los domingos en el parque compartiendo una paleta helada con su hija, porque no alcanzaba para más. Leonardo escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle, cada lucha, cada pequeña victoria. No ofreció lástima ni soluciones fáciles, solo su completa atención y un respeto que crecía con cada palabra. ¿Y tú?, preguntó ella finalmente, sorprendiéndose de su propia audacia. «¿Cómo es tu mundo?» «Vacío», respondió él con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Lleno de gente, de compromisos, de responsabilidades, pero vacío, hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que te vi en ese supermercado», completó él, su voz apenas un susurro. «Había algo en tus ojos, en la forma en que protegías a tu hija, en tu dignidad frente a la adversidad, algo real, algo que no había visto en mi mundo de cristal y oro». El silencio que siguió estaba cargado de significado. El sol ya se había ocultado por completo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Ya es tarde», murmuró Isela, retrocediendo un paso. «Debería terminar mis labores». «Por supuesto», respondió Leonardo, respetando su necesidad de espacio. «Pero, Isela, ¿sí? Gracias por compartir tu mundo conmigo». Esa noche, mientras Isela se preparaba para dormir en el pequeño cuarto de servicio, sus pensamientos no dejaban de volver a la conversación en la terraza. Era peligroso, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con algo más que preocupación y responsabilidad, latía con esperanza. La mañana del domingo llegó con una sorpresa que alteraría la frágil paz que se había establecido en la casa del lago. Victoria Aranda arribó sin previo aviso, su Mercedes negro estacionándose frente a la entrada principal con el rugido contenido de un depredador elegante. «¡Leonardo!». Su voz resonó por el vestíbulo mientras don Joaquín se apresuraba a tomar su abrigo de diseñador. «¿Dónde está mi hermano?». Isela, que estaba arreglando un jarrón con flores frescas, se sobresaltó al escuchar el taconeo decidido de Victoria acercándose. La había visto en fotografías de revistas sociales, pero en persona, la hermana mayor de Leonardo emanaba un aura de autoridad que hacía que todos a su alrededor parecieran encogerse. «Buenos días, señorita Aranda», saludó don Joaquín. «El señor Leonardo está en el despacho atendiendo algunas llamadas». Victoria asintió secamente y se detuvo un momento para inspeccionar el vestíbulo con ojo crítico. Su mirada se posó en Isela, quien continuaba con su tarea intentando pasar desapercibida. «¿Personal nuevo?», preguntó Victoria, aunque no parecía especialmente interesada en la respuesta. «Sí, señorita. La señorita Márquez está con nosotros temporalmente para la temporada», respondió el mayordomo. Algo en el apellido pareció captar la atención de Victoria. Sus ojos, del mismo color miel que los de Leonardo, pero considerablemente más fríos, estudiaron a Isela con renovado interés. «¿Márquez? Trabajaste para los Montemayor, ¿verdad?» «Sí, señorita Aranda», respondió Isela con voz firme,
aunque su corazón latía aceleradamente. Fue toda la respuesta de Victoria antes de dirigirse al despacho. A través de las gruesas puertas de madera, las voces de los hermanos Aranda llegaban amortiguadas, pero claras al vestíbulo. Isela no quería escuchar, pero era imposible no captar fragmentos de la conversación mientras realizaba sus tareas. Comportándote de manera extraña, no sé de qué hablas, Victoria. Responsabilidades con la familia, mi vida personal. De repente, la puerta del despacho se abrió y Leonardo salió con paso firme, seguido por su hermana. Esta conversación no ha terminado, Leo, advirtió Victoria. Por ahora sí, respondió él, con una calma que contrastaba con la tensión evidente en sus hombros. Fue entonces cuando notó la presencia de Isela. Sus ojos se suavizaron instantáneamente, un cambio sutil, pero que no pasó desapercibido para su perspicaz hermana. Victoria observó el intercambio de miradas, con expresión indescifrable. Don Joaquín, llamó sin apartar la vista de su hermano. ¿Podría traerme un té a la terraza? Leonardo y yo necesitamos discutir algunos asuntos importantes. Durante el resto de la mañana, los hermanos Aranda permanecieron en la terraza, sus siluetas recortadas contra el lago como figuras en un cuadro tenso y elegante. Isela se mantuvo ocupada en el interior de la casa, pero cada vez que pasaba cerca de los ventanales podía sentir la mirada calculadora de Victoria siguiendo sus movimientos. Al atardecer, cuando Victoria finalmente se marchó, la casa pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. Leonardo se quedó de pie en la entrada, observando el auto de su hermana alejarse por el camino de grava. Isela, llamó suavemente cuando la vio pasar. ¿Podríamos hablar un momento? Ella se detuvo, notando la preocupación en su rostro. Por supuesto, mi hermana. Ella tiene ideas muy específicas sobre cómo deberían ser las cosas, comenzó Leonardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero quiero que sepas que no comparto su visión del mundo, señor Aranda. Leonardo, corrigió Isela, no tiene que explicarme nada. Entiendo perfectamente mi lugar en esta casa. Ese es el problema, respondió él, acercándose un paso. Creo que ambos estamos empezando a cuestionar cuál es realmente nuestro lugar. El sol poniente bañaba la escena en tonos dorados, creando sombras largas que se extendían como secretos no revelados entre ellos. En la distancia, las campanas de la iglesia de Ajijic repicaban, marcando el final de otro día, y quizás el comienzo de algo nuevo y peligrosamente hermoso. El fin de semana siguiente trajo consigo un respiro inesperado. Victoria había partido a un viaje de negocios a España para supervisar la expansión de las vinícolas Aranda en Europa, y la Casa del Lago pareció despertar de un largo letargo. El ambiente se volvió más ligero, como si el aire mismo estuviera más liviano. Leonardo aprovechó esta libertad temporal para hacer algo que había estado deseando desde hace días. Invitó a Isela a traer a Lupita a la casa durante su día libre. No sería apropiado, fue la primera respuesta de Isela, aunque sus ojos brillaban ante la idea de no tener que pasar otro domingo separada de su hija. Por favor, insistió Leonardo, el lago es precioso los domingos, y hay un columpio en el jardín que lleva años esperando que alguien lo use. Y así fue como, en una soleada mañana dominical, Lupita llegó corriendo al jardín de la mansión, sus risas cristalinas rompiendo el solemne silencio que solía reinar en la propiedad. Isela la seguía, vestida con ropa casual por primera vez desde que Leonardo la conociera. Un sencillo vestido floreado que la hacía parecer más joven y despreocupada. «¡Mami, mira qué alto!», gritaba Lupita desde el columpio, mientras Leonardo la empujaba con cuidado. «No tan alto, mi amor», respondió Isela, pero su sonrisa traicionaba su supuesta preocupación. Don Joaquín, quien había desarrollado un cariño especial por Isela durante las últimas semanas, apareció con una bandeja de limonada fresca y galletas recién horneadas.
La señora Carmen insistió en preparar algo especial, dijo, guiñando un ojo antes de retirarse discretamente. Sentados en el jardín, bajo la sombra de un antiguo ahuehuete, Leonardo observaba con fascinación la interacción entre madre e hija. Había algo mágico en la forma en que Isela se transformaba cuando estaba con Lupita, como si todas sus preocupaciones se desvanecieran momentáneamente. «Señor Leo», la vocecita de Lupita lo sacó de sus pensamientos. «¿Es cierto que usted fue nuestro ángel en el supermercado?» Leonardo miró a Isela, quien se sonrojó visiblemente. «Lupita, eso no se pregunta». «Está bien», intervino él con una sonrisa. «Sí, Lupita, estuve allí ese día, pero no soy ningún ángel, solo alguien que tuvo la suerte de poder ayudar». «Pues yo creo que sí es un ángel», insistió la niña con la seguridad que solo los niños poseen. «Porque desde ese día mi mami sonríe más». El comentario inocente provocó un silencio cargado de significado. Isela fingió estar muy ocupada sirviendo más limonada, mientras Leonardo sentía que su corazón se expandía dentro de su pecho. La tarde transcurrió como un sueño dorado. Leonardo les mostró el invernadero donde su madre solía cultivar orquídeas, y Lupita quedó fascinada con los peces koi del estanque ornamental. En un momento dado, mientras la niña perseguía mariposas cerca de los rosales, Leonardo e Isela se encontraron solos en el pequeño puente sobre el estanque. «Gracias por esto», murmuró Isela, sus ojos fijos en su hija. «No la había visto tan feliz en mucho tiempo». «Gracias a ustedes», respondió él. «No me había sentido tan en paz en años». Sus manos se rozaron accidentalmente en la barandilla del puente y ninguno de los dos la retiró. Era un contacto simple, casi imperceptible, pero cargado de promesas no dichas. «Leo», comenzó ella, usando por primera vez su nombre de manera tan informal. «¿Sí? Esto es peligroso», susurró, aunque su mano seguía junto a la de él. «Lo sé, no solo para nosotros». Leonardo siguió su mirada hacia Lupita, entendiendo inmediatamente su preocupación. «Jamás haría nada que las lastimara», prometió con voz firme. «A veces el daño ocurre aunque nadie lo quiera», respondió ella con sabiduría nacida de la experiencia. El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegó el momento de partir. Lupita, agotada pero feliz, se despidió de Leonardo con un abrazo espontáneo que lo tomó por sorpresa y lo conmovió profundamente. Mientras observaba el taxi alejarse con Isela y Lupita, Leonardo tomó una decisión. No sabía exactamente cómo, pero encontraría la manera de que esto funcionara. Por primera vez en su vida, había algo por lo que valía la pena enfrentarse a todo y a todos. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, uno de los guardias de seguridad estaba enviando un mensaje a Victoria Aranda. «Señorita, creo que debería saber algo sobre su hermano». El mensaje llegó a Victoria mientras supervisaba la bodega familiar en La Rioja. Sus ojos se estrecharon al leer el reporte detallado del guardia, acompañado de fotografías que mostraban a Leonardo, Isela y una niña pequeña compartiendo una tarde aparentemente idílica en los jardines de la Casa del Lago. «Cancela mis reuniones de mañana», ordenó a su asistente. «Regreso a México esta noche». Mientras tanto, en Ajijic, los días siguientes al domingo familiar transcurrieron con una dulzura casi onírica. Leonardo e Isela habían establecido una rutina silenciosa. Pequeños momentos robados en los pasillos, conversaciones susurradas en la biblioteca, miradas cargadas de significado durante las comidas que Leonardo ahora insistía en tomar en la cocina para supervisar mejor el funcionamiento de la casa. Una tarde, mientras Isela organizaba los libros en la biblioteca, Leonardo entró con una expresión peculiar en el rostro. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un sobre. Isela lo miró con curiosidad. «¿Qué es?» «Ábrelo». Dentro del sobre había 2 entradas para el Teatro Degollado en Guadalajara. «¿La Traviata?» «Este sábado», confirmó él. «Don Joaquín me comentó que solías cantar en el coro de tu iglesia y que la ópera es uno de tus sueños».
Isela sintió que sus ojos se humedecían. Era cierto. En sus raros momentos libres, cuando limpiaba la biblioteca, a veces tarareaba arias que había aprendido de joven, soñando con algún día ver una ópera en vivo. «No puedo aceptarlo», susurró, aunque sus dedos acariciaban las entradas con anhelo. «Por favor», insistió Leonardo. «No es un regalo, es una invitación, de un amigo a otro». Ambos sabían que la palabra «amigo» no alcanzaba a describir lo que había entre ellos, pero era más segura que otras alternativas. «¿Y Lupita?» «Mercedes puede cuidarla, como siempre lo hace», respondió él, habiendo pensado en todo. «Solo serán unas horas». Antes de que Isela pudiera responder, la voz de don Joaquín resonó desde el pasillo, tensa y apresurada. «Señor Leonardo, su hermana acaba de llegar». El rostro de Leonardo se ensombreció. Victoria había regresado 3 días antes de lo previsto. «Guarda las entradas», murmuró rápidamente a Isela. «Hablaremos después». Los tacones de Victoria resonaron por el pasillo antes de que ella apareciera en la puerta de la biblioteca. Su mirada se paseó por la habitación, registrando la proximidad entre su hermano e Isela, las entradas medio ocultas en las manos de la empleada, el rubor en las mejillas de ambos. «Leo, querido». Su voz era suave pero cortante como una navaja de hielo. «¿Podrías acompañarme al despacho? Tenemos asuntos urgentes que discutir». No era una pregunta. «Por supuesto», respondió Leonardo, su postura enderezándose imperceptiblemente. «Señorita Márquez, puede continuar con sus labores». Isela asintió, su corazón latiendo con fuerza, mientras observaba a los hermanos Aranda alejarse. La formalidad repentina de Leonardo, necesaria pero dolorosa, le recordó brutalmente la realidad de su situación. En el despacho, Victoria no perdió tiempo en preliminares. «¿En qué estás pensando, Leonardo?», exigió, arrojando sobre el escritorio las fotografías del domingo con Lupita. «¿Una empleada doméstica? ¿Una madre soltera? No te atrevas». La voz de Leonardo era baja pero firme. «No te atrevas a hablar de ella así». «¿Así cómo? ¿Con la verdad?». Victoria se acercó a su hermano. «¿Crees que no sé lo que está pasando? Las miradas, los encuentros casuales, las atenciones especiales. Es mi vida, Victoria. Es el legado de nuestra familia», exclamó ella. «Todo lo que mamá y papá construyeron, todo lo que hemos protegido desde su muerte. ¿Vas a arriesgarlo por un capricho romántico?». Leonardo se levantó de su silla, enfrentando a su hermana. «¿Y si no es un capricho? ¿Y si por primera vez en mi vida he encontrado algo real?». Victoria lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «Entonces tendré que protegerte de ti mismo, hermanito, como siempre lo he hecho». Mientras los hermanos se enfrentaban en el despacho, Isela, quien había subido a su habitación con la excusa de un dolor de cabeza, miraba las entradas de ópera con lágrimas en los ojos. En su corazón sabía que la tormenta que tanto temía finalmente había llegado. La mañana siguiente amaneció gris sobre el lago de Chapala, como si el cielo mismo presintiera la tensión que flotaba en la casa. Victoria había convocado a una reunión con todo el personal de servicio en el salón principal. «Debido a ciertos acontecimientos recientes», comenzó, su mirada deteniéndose brevemente en Isela, «habrá algunos cambios en la organización del personal. Don Joaquín les entregará los nuevos horarios y asignaciones». El mayordomo, con expresión grave, comenzó a distribuir sobres entre el personal. Cuando llegó el turno de Isela, sus manos arrugadas temblaron ligeramente al entregarle el sobre. Al abrirlo, Isela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su nuevo horario la asignaba exclusivamente al área de lavandería, en el sótano de la casa, con prohibición expresa de circular por las áreas principales fuera de su horario de entrada y salida. «Señorita Aranda», la voz de Isela sonó clara y firme en el salón silencioso. «¿Puedo hablar con usted en privado?». Victoria arqueó una ceja, sorprendida por la audacia. «Por supuesto. El resto puede retirarse». Cuando quedaron solas, Isela mantuvo la cabeza alta, aunque su corazón latía desbocado. «Entiendo el mensaje, señorita Aranda.
No es necesario relegarme al sótano. Presentaré mi renuncia hoy mismo. ¿Mensaje? Victoria sonrió con falsa inocencia. Solo estamos reorganizando el personal para mayor eficiencia. Con todo respeto, continuó Isela, prefiero renunciar con dignidad que ser humillada. ¿Dignidad? Victoria se acercó, su voz bajando a un susurro peligroso. ¿Es digno perseguir a un hombre que está claramente fuera de tu alcance? ¿Usar a tu hija para despertar su lástima? Isela palideció, pero mantuvo su postura. Jamás he perseguido a nadie, señorita Aranda, y nunca, jamás he usado a mi hija. Escúchame bien. Victoria colocó un sobre en las manos de Isela. Dentro hay suficiente dinero para cubrir 6 meses de salario. Tómalo, desaparece de nuestras vidas y todos podremos olvidar este incidente. Isela miró el sobre y luego a Victoria. Sin decir una palabra, lo dejó sobre la mesa más cercana. No todo en esta vida tiene un precio, señorita Aranda. Mi dignidad y la de mi hija no están en venta. Se dio la vuelta para salir, pero la voz de Victoria la detuvo. ¿Y qué hay de la dignidad de Leonardo? ¿Has pensado en lo que esta situación podría hacerle a su reputación? ¿A los negocios familiares? Isela se detuvo, esas palabras golpeándola como un puño en el estómago. Porque sí, había pensado en eso. Cada noche, cada vez que Leonardo la miraba con esos ojos llenos de promesas imposibles. Leonardo merece ser feliz, dijo finalmente Victoria, su voz sorprendentemente suave. Pero no puede serlo si está dividido entre 2 mundos. Lo conoces lo suficiente para saber que nunca se perdonaría abandonar el legado de nuestros padres. Las palabras se clavaron profundo en el corazón de Isela, porque contenían una verdad que ella misma había temido enfrentar. Leonardo jamás sería completamente feliz teniendo que elegir entre su familia y ella. Le diré a don Joaquín que prepare mi liquidación, murmuró Isela, su voz apenas un susurro. «¿Sabes qué es lo mejor?», respondió Victoria, y por primera vez no había triunfo en su voz, solo una triste certeza. Mientras Isela caminaba hacia su habitación para recoger sus cosas, las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a caer. No por ella, sino por los sueños que nunca debió permitirse tener. En su pequeña habitación, junto a su uniforme cuidadosamente doblado, dejó las entradas para la Traviata y una nota simple. Algunas historias, por hermosas que sean, no están destinadas a ser contadas hasta el final. Gracias por mostrarme que los sueños, aunque breves, pueden ser reales. Por favor, no me busques. Sope Isela. Cuando Leonardo encontró la nota horas después, el taxi que llevaba a Isela de regreso a Guadalajara ya había desaparecido en el horizonte, llevándose con ella el corazón que él no sabía que había entregado por completo. Los días siguientes, a la partida de Isela, transcurrieron en una especie de nebulosa gris en la casa del lago. Leonardo se encerraba durante horas en la biblioteca, el único lugar donde podía sentir todavía la presencia de ella, donde el eco de sus conversaciones susurradas parecía flotar entre los libros que ella había organizado con tanto cuidado. Victoria observaba la melancolía de su hermano con una mezcla de culpa y determinación. «Es solo una fase», se repetía a sí misma mientras lo veía rechazar invitaciones a eventos sociales y cenas de negocios. Una mañana, don Joaquín se acercó tímidamente al despacho de Leonardo. «Señor», comenzó el anciano mayordomo, su voz cargada de preocupación, «¿hay algo que debería saber?» Leonardo levantó la vista de los documentos que fingía leer. «Sí, la señorita Isela rechazó su liquidación. Dijo que no podía aceptar dinero por algo que nunca fue un trabajo para ella, sino...» Don Joaquín dudó un momento. «Sino un regalo del destino». Leonardo cerró los ojos, sintiendo que su corazón se contraía. Era tan típico de ella, esa dignidad inquebrantable que lo había cautivado desde el principio. «¿Sabes algo más de ella?», preguntó intentando mantener un tono neutral. «Solo que regresó a su trabajo con la familia Montemayor», respondió el mayordomo. «Y la pequeña Lupita pregunta por usted».
Esa última frase fue como una puñalada. Leonardo se levantó abruptamente de su escritorio y caminó hacia la ventana, dando la espalda a don Joaquín para ocultar su emoción. «Gracias, Joaquín. Puedes retirarte». Pero el anciano mayordomo, que había servido a la familia Aranda desde que Leonardo era un niño, se mantuvo en su lugar. «Señor Leonardo, si me permite», comenzó con voz suave. «He visto crecer a esta familia durante 3 décadas. Vi el amor entre sus padres, que también desafió convenciones sociales en su momento. Su padre era solo un pequeño productor de vino cuando conoció a su madre, la hija de uno de los empresarios más importantes de Jalisco». Leonardo se giró, sorprendido. Nunca había escuchado esta parte de la historia familiar. «¿Qué estás diciendo, Joaquín? Que a veces, señor, las convenciones sociales son solo eso, convenciones. El verdadero legado de sus padres no fueron las vinícolas o los hoteles, fue el amor que se tuvieron, el que les dio la fuerza para construir todo esto juntos». Leonardo se dejó caer en su silla, procesando esta revelación. Victoria nunca mencionó. La señorita Victoria era muy pequeña cuando todo sucedió. Solo recuerda el éxito, no la lucha. Don Joaquín se permitió una pequeña sonrisa. «Pero yo estuve allí. Vi cómo su padre trabajaba día y noche para demostrar que era digno de su madre. Y vi cómo su madre desafió a su propia familia por defender ese amor. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque, señor Leonardo, a veces necesitamos que alguien nos recuerde que la historia tiene una manera de repetirse, y que el verdadero valor no está en seguir el camino fácil, sino en luchar por lo que realmente importa». Con estas palabras, el anciano mayordomo hizo una pequeña reverencia y se retiró, dejando a Leonardo sumido en sus pensamientos. Esa noche, mientras contemplaba el lago desde la terraza, Leonardo recordó cada momento con Isela, su dignidad en el supermercado, su risa en la biblioteca, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Lupita, la suavidad de su mano rozando la suya en el puente, y entonces, como si un velo se levantara de sus ojos, Leonardo comprendió que don Joaquín tenía razón. El verdadero legado de sus padres no eran los negocios que habían construido, sino el amor que los había impulsado a construirlos. Sacó su teléfono y marcó un número. «Victoria, necesitamos hablar. Es importante». Era hora de reescribir su propia historia. La reunión con Victoria se desarrolló en el despacho familiar de la mansión principal en Providencia, donde las fotografías de sus padres parecían observarlos desde las paredes con ojos expectantes. «¿De qué querías hablar con tanta urgencia?», preguntó Victoria, sentada tras el imponente escritorio que una vez perteneció a su padre. Leonardo permaneció de pie, mirando el retrato de sus padres. En la fotografía, ambos sonreían junto a una de las primeras viñas que habían plantado juntos. «¿Por qué nunca me contaste la verdadera historia de papá y mamá?», preguntó directamente. Victoria se tensó visiblemente. «¿Qué historia?». «Sobre cómo se conocieron. Sobre cómo papá era un simple productor de vino cuando se enamoró de la hija de uno de los empresarios más importantes de Jalisco». Eso es historia antigua», respondió Victoria desviando la mirada. «No, hermana, es nuestra historia, la historia que has estado tratando de ocultar mientras insistes en mantener un legado que no entiendes completamente». Leonardo se acercó al escritorio, apoyando sus manos sobre la pulida superficie de madera. «Nuestros padres no construyeron este imperio siguiendo convenciones sociales, Vicky. Lo construyeron desafiándolas. Lo construyeron con amor». «Eras muy pequeño, Leo», protestó Victoria. «¿No recuerdas lo difícil que fue? Los comentarios de la gente, las puertas que se cerraron y las que se abrieron», contraatacó Leonardo. «Porque según tengo entendido, fue precisamente esa lucha la que hizo a nuestro padre el hombre que llegó a ser. Fue el amor por mamá lo que lo impulsó a superarse, a innovar, a crear algo extraordinario». Victoria se levantó caminando hacia la ventana. Por primera vez, desde la muerte de sus padres, Leonardo vio vulnerabilidad en los hombros de su hermana mayor.
Tenía tanto miedo, susurró ella. Cuando murieron, sentí que era mi responsabilidad proteger todo lo que habían construido, protegerte a ti. Pero al intentar protegerme, estás impidiendo que viva mi propia historia de amor, respondió Leonardo suavemente. Una historia que podría ser tan hermosa como la de nuestros padres. ¿La amas?, preguntó Victoria, girándose para mirarlo. ¿Realmente la amas? Con cada parte de mi ser, respondió Leonardo sin dudar. Y no solo a ella. Amo la forma en que me hace sentir, la persona que soy cuando estoy con ella y Lupita. Por primera vez en mi vida, siento que no estoy solo interpretando un papel. Victoria regresó al escritorio y abrió uno de los cajones. Sacó una fotografía antigua, desgastada en los bordes. En ella se veía a sus padres sentados en el porche de una casa modesta, mucho antes de la mansión y el éxito. Mamá guardaba esta foto, dijo, pasándosela a Leonardo. Decía que era su favorita, porque les recordaba que el amor verdadero no necesita lujos para florecer. Leonardo tomó la fotografía con manos temblorosas. La felicidad en los rostros de sus padres era palpable, más auténtica que en cualquiera de los retratos formales que adornaban las paredes. «He sido una tonta, ¿verdad?», murmuró Victoria con una sonrisa triste. «Has sido una hermana que quería proteger a su familia», respondió Leonardo abrazándola. «Pero a veces proteger significa dejar volar». Victoria se separó del abrazo, limpiándose una lágrima discreta. «¿Sabes dónde está?». «Trabaja para los Montemayor», respondió Leonardo, «pero no sé si querrá verme después de cómo terminaron las cosas». «Entonces tendrás que demostrarle que algunas historias merecen una segunda oportunidad», dijo Victoria, sorprendiendo a su hermano. «Y esta vez lo harás con el apoyo de tu familia». Leonardo miró a su hermana con gratitud y esperanza. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, pintando el cielo de los mismos tonos dorados que iluminaban el lago aquella tarde cuando conoció a Isela. Era hora de escribir un nuevo capítulo. La mansión de los Montemayor se alzaba imponente en las colinas de Zapopan, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Isela, como cada mañana desde su regreso, se concentraba en sus tareas, intentando mantener su mente ocupada para no pensar en la casa del lago y en lo que había dejado atrás. «Isela», la llamó la señora Montemayor, «hay alguien que quiere verte en el jardín». Su corazón dio un vuelco. ¿Sería posible? No, se dijo a sí misma, no debía alimentar falsas esperanzas. Sin embargo, al llegar al jardín, se encontró no con Leonardo, sino con Victoria Aranda. La ejecutiva estaba sentada elegantemente en una de las bancas de mármol, luciendo extrañamente fuera de lugar entre las rosas y los colibríes. «Señorita Aranda», saludó Isela, manteniendo su dignidad intacta a pesar de la sorpresa. «Isela», respondió Victoria, y había algo diferente en su voz, una suavidad que antes no existía. «Por favor, siéntate conmigo». Con cautela, Isela tomó asiento, manteniendo una distancia prudente. «He venido a pedirte perdón», dijo Victoria sorprendiendo a Isela, «y a contarte una historia que debí haber recordado antes». Durante la siguiente hora, Victoria compartió con Isela la historia de sus padres, de cómo el amor había triunfado sobre las convenciones sociales, de cómo ese mismo amor había sido el cimiento sobre el cual se construyó el Imperio Aranda. «Pero lo más importante», continuó Victoria, «es que he venido a decirte que mi hermano te ama, y que yo estaba equivocada al tratar de interponerme». Isela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ya es tarde», susurró. «Tomé mi decisión». «¿La tomaste por convicción o por miedo?», preguntó Victoria suavemente. «Porque si fue por miedo a dañar a Leonardo o a su posición en la sociedad, déjame decirte que nunca lo había visto tan destrozado como desde que te fuiste». «Tengo una hija», recordó Isela. «No puedo exponerla ¿a qué? Al amor, a la posibilidad de ser parte de una familia que ha aprendido que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria». Victoria sacó de su bolso la antigua fotografía de sus padres. «Mira esta foto. Mis padres,
Antes de todo el éxito, ¿sabes qué veo cuando la miro? Veo la misma luz que he visto en los ojos de Leonardo cuando está contigo y con Lupita. Isela tomó la fotografía con manos temblorosas. La felicidad que irradiaba era innegable, pura, sin pretensiones. Leo está organizando algo, continuó Victoria. No me ha dicho qué, pero conociendo a mi hermano será algo especial. Solo te pido que le des la oportunidad de mostrarte que algunas historias de amor merecen una segunda oportunidad. Antes de que Isela pudiera responder, Victoria se levantó. No necesitas darme una respuesta ahora, solo mantén tu corazón abierto. Mientras observaba a Victoria alejarse por el sendero del jardín, Isela apretó la fotografía contra su pecho. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Lupita dibujando en la mesa de la cocina. ¿Qué dibujas, mi amor?, preguntó inclinándose sobre el papel. Somos nosotras, respondió la niña señalando dos figuras. Y este es el señor Leo, añadió, señalando una tercera figura con una gran sonrisa. Abuela Graciela dice que a veces los ángeles regresan cuando los extrañamos mucho. Isela abrazó a su hija, permitiendo que una pequeña llama de esperanza se encendiera en su corazón. Tal vez, solo tal vez, algunas historias merecían un final diferente. Leonardo se encontraba en una pequeña oficina del barrio San Andrés, rodeado de planos y documentos. A su lado, un arquitecto señalaba diversos aspectos del proyecto, mientras Victoria, sentada en una esquina, revisaba contratos con una sonrisa discreta en los labios. «¿Entonces, podremos empezar la construcción la próxima semana?», preguntó Leonardo, estudiando el diseño de lo que sería un moderno centro comunitario. «Sí, señor Aranda, ya tenemos todos los permisos necesarios», respondió el arquitecto. «La antigua panadería será completamente remodelada, manteniendo su fachada histórica, pero adaptando el interior para las nuevas necesidades». Victoria se acercó a su hermano, colocando una mano sobre su hombro. «¿Estás seguro de que quieres nombrarla así?», Leonardo asintió, mirando el letrero diseñado para la entrada. «Centro Comunitario Doña Graciela, un espacio para madres y sus hijos. Es perfecto», confirmó. «Un lugar donde las madres solteras puedan dejar a sus hijos mientras trabajan, con guardería, biblioteca y salones para talleres de capacitación. Y una pequeña cafetería», añadió Victoria, señalando otra sección de los planos, «donde podrán trabajar algunas de las madres del programa». Leonardo sonrió, recordando las conversaciones con Isela sobre sus sueños y preocupaciones. Cada detalle del centro había sido pensado basándose en las necesidades que ella había compartido con él durante sus charlas en la biblioteca de la Casa del Lago. «¿Has sabido algo de ella?», preguntó Victoria suavemente. «No desde tu visita», respondió Leonardo, «pero espero que cuando vea esto, lo verá», aseguró Victoria. «Los Montemayor han sido invitados a la inauguración y la señora Mercedes me aseguró que traerá a todo su personal». En ese momento, don Joaquín entró en la oficina, sus ojos brillando con emoción contenida. «Señor Leonardo, acaban de confirmar que el mariachi estará disponible para la inauguración, y la señora Carmen insiste en encargarse personalmente del catering». Leonardo asintió, agradecido por el apoyo de todos. Incluso el personal de la Casa del Lago se había involucrado en el proyecto, cada uno aportando lo que podía para hacer realidad esta visión. «¿Sabes, Leo?», comentó Victoria mientras observaban los últimos detalles de los planos. «Papá estaría orgulloso, no solo por el proyecto en sí, sino por cómo has decidido honrar el verdadero legado familiar». «¿A qué te refieres?». «A usar los recursos de la familia, no solo para hacer negocios, sino para hacer una diferencia en la vida de las personas, como él lo hizo cuando decidió dar oportunidades de trabajo a familias enteras en las vinícolas». Leonardo pensó en su padre, en cómo había construido su imperio no desde la arrogancia, sino desde el amor y el deseo de crear algo significativo junto a la mujer que amaba. «Solo espero que ella lo entienda», murmuró. «Lo entenderá», aseguró Victoria.
porque esto no es un gesto de caridad o un intento de impresionar. Es una prueba de que la has escuchado, de que entiendes sus luchas y las de otras mujeres como ella. Es una forma de decir te amo, construyendo algo que perdurará. Bruges, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el barrio San Andrés, Leonardo se quedó mirando por la ventana de la oficina. En la distancia, podía ver la iglesia donde Isela solía cantar en el coro, las calles por las que Lupita caminaba hacia la escuela, el parque donde compartían sus paletas heladas los domingos. Pronto, junto a estos lugares cotidianos, se alzaría un nuevo espacio de esperanza y oportunidades. Un puente entre dos mundos que, en realidad, nunca debieron estar separados. Una semana, pensó Leonardo. En una semana sabrá que cada palabra, cada momento compartido, cada sueño susurrado en la biblioteca, echó raíces en mi corazón y creció hasta convertirse en esto. La mañana de la inauguración amaneció con un cielo despejado sobre San Andrés. Las calles bullían con una energía inusual, mientras los vecinos observaban curiosos los preparativos frente a la antigua panadería, ahora transformada en un elegante edificio que mantenía el encanto del barrio. Isela se encontraba en su casa, sosteniendo la invitación que la señora Montemayor le había entregado el día anterior. Centro Comunitario Doña Graciela, leyó nuevamente, su corazón latiendo con fuerza al ver el nombre de su abuela. «¡Mami, mami!». La voz de Lupita la sacó de sus pensamientos. «Abuela Graciela está lista». En la pequeña sala, doña Graciela esperaba en su silla de ruedas, vestida con su mejor ropa. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaban con emoción. «¿Alguien me puede explicar por qué han puesto mi nombre en un edificio?», preguntó la anciana con una mezcla de curiosidad y diversión. «Eso es lo que vamos a descubrir», respondió Isela, ajustando el chal sobre los hombros de su abuela. Al llegar al centro, Isela se quedó sin aliento. La fachada había sido hermosamente restaurada y un elegante letrero dorado anunciaba el nombre del lugar. Flores frescas adornaban la entrada y un mariachi se preparaba discretamente en una esquina. La señora Montemayor la recibió con una sonrisa cómplice. «Vengan, tienen lugares reservados en primera fila». Mientras las guiaba hacia sus asientos, Isela notó que el lugar se llenaba rápidamente. Vecinos del barrio, personas elegantemente vestidas que reconoció del mundo empresarial, y para su sorpresa, todo el personal de la Casa del Lago, incluyendo a don Joaquín y la señora Carmen. Victoria Aranda apareció en el pequeño podio instalado frente al edificio. Su presencia, normalmente intimidante, parecía más cálida mientras sonreía al público. «Buenos días a todos», comenzó. «Hoy no estoy aquí como la directora de Vinícolas Aranda, sino como una mujer que ha aprendido una valiosa lección sobre el verdadero significado del éxito y el legado familiar». Sus ojos se encontraron con los de Isela por un momento antes de continuar. «Este centro comunitario es más que un edificio. Es un testimonio de que el amor puede derribar barreras y construir puentes. Es un recordatorio de que los sueños más valiosos son aquellos que compartimos con otros». La multitud aplaudió, y entonces Leonardo subió al podio. Isela sintió que su corazón se detenía al verlo. Estaba más delgado, con un aire de determinación en su rostro que no había visto antes. «Hace unos meses», comenzó él, «tuve el privilegio de conocer a una mujer extraordinaria que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros». Sus ojos encontraron los de Isela entre la multitud. Ella me habló de su abuela, doña Graciela, una mujer que crió sola a su hija y luego ayudó a criar a su nieta, manteniendo siempre la dignidad y el amor como sus mayores tesoros. Me habló de las luchas diarias de las madres solteras, de sus sueños y esperanzas. Doña Graciela apretó la mano de Isela, mientras Lupita miraba todo con ojos maravillados. «Este centro», continuó Leonardo, «será un espacio
donde las madres podrán dejar a sus hijos seguros mientras trabajan. Tendrá guardería, biblioteca, talleres de capacitación y una cafetería que dará empleo a madres del programa. Pero más que eso, será un testimonio de que el amor verdadero no construye muros, sino puentes. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isela mientras Leonardo continuaba. Porque el amor, el verdadero amor, no se trata de rescatar a alguien, sino de crear juntos algo hermoso y significativo. No se trata de borrar las diferencias, sino de celebrar cómo éstas nos complementan y nos hacen crecer. El mariachi comenzó a tocar suavemente mientras Leonardo bajaba del podio y caminaba hacia donde estaba Isela. Se arrodilló frente a la silla de ruedas de doña Graciela, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Doña Graciela, me daría el honor de permitirme ser parte de su familia. El silencio que siguió a la pregunta de Leonardo pareció contener el aliento colectivo de todos los presentes. Doña Graciela, con lágrimas en sus ojos nublados, llevó una mano temblorosa al rostro del hombre arrodillado frente a ella. «Hijo», dijo con voz suave pero clara, «el amor verdadero no necesita permiso, solo necesita ser valiente». Giró su rostro hacia donde sabía que estaba su nieta. «Y ustedes dos han demostrado más valentía de la que he visto en muchos años». Isela, con Lupita abrazada a su cintura, sentía que su corazón podría estallar en cualquier momento. Leonardo se levantó lentamente y se acercó a ellas. «Aquel día en el supermercado», dijo mirando a Isela, «no fue casualidad. Fue el destino mostrándonos que a veces los mejores regalos de la vida vienen disfrazados de momentos incómodos». Lupita soltó a su madre y abrazó las piernas de Leonardo. «¿Entonces ya no te vas a ir, Ángel?» Leonardo se agachó para quedar a la altura de la niña. «No, pequeña. Si tu mamá me acepta, me quedaré para siempre». Victoria se acercó al grupo, sosteniendo una pequeña caja. «Creo que esto te pertenece, hermano». Leonardo tomó la caja y la abrió, revelando 2 entradas para la Traviata, las mismas que Isela había dejado atrás aquel día en la casa del lago. «Esta vez», dijo Leonardo, ofreciéndole las entradas a Isela, «¿me harías el honor de acompañarme? No como empleada y empleador, no como personas de mundos diferentes, sino como 2 almas que encontraron el amor en el lugar más inesperado». Isela miró las entradas, luego a su abuela, a su hija, a Victoria, que sonreía con lágrimas en los ojos, y finalmente a Leonardo. «Sí», respondió simplemente, y en esa palabra estaba contenida toda la esperanza, todo el amor, toda la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a soñar antes. El mariachi comenzó a tocar Amor Eterno, mientras Leonardo e Isela se fundían en un abrazo, y Lupita bailaba alrededor de ellos. Los aplausos y vítores de la multitud se mezclaban con la música, creando una sinfonía de alegría y celebración. Don Joaquín y la señora Carmen se apresuraron a abrir las puertas del centro, invitando a todos a entrar. El aroma del café recién hecho y pan dulce de la cafetería se mezclaba con el perfume de las flores frescas que adornaban cada rincón. Mientras los invitados exploraban las instalaciones, Leonardo e Isela permanecieron en el jardín trasero, un espacio tranquilo diseñado especialmente para las familias del centro. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Isela, observando cómo Victoria empujaba la silla de ruedas de doña Graciela mientras Lupita les mostraba cada rincón del lugar. «¿Qué? Que no trataste de cambiar mi mundo ni de sacarme de él. En lugar de eso, construiste un puente entre nuestros mundos, uno que beneficiará a muchas familias como la mía». Leonardo besó su frente suavemente. «Aprendí de ti que el amor verdadero no cambia quiénes somos, sino que nos hace mejores versiones de nosotros mismos». En ese momento, una mariposa monarca se posó en el brazo de la silla donde estaban sentados. Lupita, que venía corriendo a mostrarles algo, se detuvo maravillada ante la vista. «¡Miren!», exclamó. «La mariposa también vino a la inauguración. Es un buen presagio»,
dijo doña Graciela, que llegaba empujada por Victoria. Las mariposas monarca representan la transformación y el renacimiento. Y mientras el sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados, la pequeña familia recién formada contemplaba el futuro con esperanza. Porque a veces las mejores historias de amor no son las que siguen un guión predecible, sino las que se escriben con el corazón, desafiando expectativas y construyendo puentes donde otros solo ven abismos. Leonardo apretó suavemente la mano de Isela, recordando aquel primer encuentro en el supermercado. ¿Quién iba a decir que un simple acto de bondad se convertiría en la historia de amor más hermosa de su vida? Y así, en el barrio San Andrés, entre el sonido lejano del mariachi y las risas de los niños que ya jugaban en el patio del centro comunitario, una nueva historia comenzaba. Una historia que demostraba que el amor, cuando es verdadero, no conoce de clases sociales, ni de prejuicios, ni de barreras. Porque al final, como bien sabía doña Graciela, el amor verdadero no necesita permiso, solo necesita ser valiente.